El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'ofereixen aquest espai. Tots els dissabtes, de plat a plat, amb Aingeru Rodríguez. A las 11 en punto, cuando hablábamos del contenido del programa, como siempre incluimos esta sección de plato a plato. Ya sabéis que aquí cocinamos, y hablamos de cocina realmente interesante, que siempre, todos los sábados nos traen nuestros asesores gastronómicos. Aingeru Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pues aquí, eufóricos. Eufóricos, igual que José María. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María? Muy bien. ¿Todo muy bien? ¿Sábado más? ¿No ves lo moreno que viene? Sí, Hombre, los fines de semana aprovecho un poquillo, sí, siempre si hace sol, pues después de la radio os vais a la playa. Hombre, claro. Pero primero a la radio. Mis clientes vienen a hacerme la comida para que coma yo luego cuando venga. Exactamente. Bueno, Aingeru Rodríguez, José María París, como siempre, acercándonos recetas interesantes. Hoy una que tiene muy buena pinta, canalones de picaña de rubia gallega. Bueno, vivimos en el país del canalón, ¿no? Cataluña tradicionalmente los elaboran, los hacen fenomenales, riquísimos. Todas las amas de casa creo que en Cataluña saben hacer unos canalones, cada una su receta, pero espectaculares. Y nosotros, que somos un poquito descarados, pues hemos hecho unos canalones de picaña, de más ni menos, de rubia gallega. Bueno, con esta carne mal no puede salir, ¿no? No, esta carne... Un canalón con deo. Con deo. Exactamente. Y la preparación, pues es muy fácil. Primero, 500 gramos de picaña de rubia gallega, que no se engañen, pedir las etiquetas de trazabilidad, que es muy importante. 200 gramos de cebolla morada, 200 gramos de cebollas frescas, de la fresca, una cucharadita de pimentón dulce, una berenjena grande muy picada, 4 dientes de ajo muy picados, aceite de oliva, sal, pimienta molida al gusto y 200 gramos de queso rallado. Y la preparación es como se hacen los canalones en todavía con la plaqueta de canalón, pero vamos a picar la carne a cuchillo, muy importante, esos gramitos hechos en casa, picadito con el cuchillo, chiqui, con mucha paciencia, sin prisa, y vamos a rehogar todos los ingredientes, sobre todo la verdura, ¿no? Tenemos ahí esa berenjenita cortadita a cubitos y tal, con ese aceite, bueno, vamos a hacer ese sofrito, en teoría, vamos a añadir la carne y vamos a soltar, que salte de un poquito sus jugos y tal. Y luego vamos a hacerlo de siempre. Todo el mundo sabemos más o menos hacer una bechamel. Hay miles de recetas para hacer bechamel, muchas variantes de una simple bechamel. Yo me inclino con la tradicional, que lleva un poquito de cebolla, mantequilla, leche. A mí me gusta ponerle un poquito de nata, un poquito, muy poquita, la proporción corta, sal y la nuez moscada. Y si la gente no sabe hacerla directamente, hacer la bola con la harina y tal, para aquí y para allá, es muy fácil. Tenemos unas máquinas hoy en día, que no voy a decir nombres, que son tremendas. 150 gramos de harina, de 50 gramos de mantequilla y tal, y te la hacen 2 minutos. Sí, sí. Una vez que tenemos enrolados esos canalones, le vamos a echar esa bechamel, que yo recomiendo que sea un poquito más líquida de lo normal. No es una bechamel para croquetas, es una bechamel para hacer como una especie de fondue, ¿no? Y vamos a poner ese queso por encima y al horno. Pues ya tenemos todos los ingredientes pochados, solo falta la cocción de la plaqueta del canalón. Entonces, ¡pum!, le vamos a meter 20 minutos a un horno medio, 150, entonces que empieza a dorar por arriba, que no se tueste del todo. Se habrá fundido ese queso y tenemos unos canalones de picaña de rubia gallega que, vamos, esto es un lujo. Como dice José María, con denominación de origen. Y no se pueden perder las recetas de los canalones. No podemos decir siempre que son los canalones de la abuela, sino que también tenemos que crear claro, tenemos una buena base que ya nos han enseñado. Aprovechar el conocimiento y ¿por qué no? Oye. Sí. Y dar un... Pero muy importante que la carne, la gente tiene que acostumbrar a trabajar los productos en casa. Yo siempre digo... ¿qué te cuesta? Coger un cuchillo más o menos bien afilado y con mucha paciencia ir picándolo en casa. Pasa algo parecido con el stick tartar, ¿no? Que también es muy bueno cortado a cuchillo, claro, ¿no? Sí, aquí sí que el picado sería un poquito más... Hay que ir más denso. Sí, o sea, aquí los dedos peligran más, ¿no?, que en el tartar. Sí, bueno, pero mira, hay unos tutoriales fenómenos. Para cortar a cuchillo no hay que correr, hay que hacerlo bien. ¿Y qué? Hay que meter el nudillo. Sí. Y dejar los dedos para atrás y que la hoja del cuchillo pase por el nudillo, entonces nunca te vas a cortar. Son los profesionales, pero en casa, sí. ¿cómo? Y paciencia, y un día ya. No, pero es un buen detalle a tener en cuenta, porque sí que el picado tiene que ser finito aquí y tiene que ser muy conseguido. Sí.
Os veo muy tradicionalistas últimamente, ¿eh? Este mes hemos hablado de croquetas, hemos hablado de tortillas y hoy canalones, José María. Pero añadiendo ese toque también moderno con estos productos que destaquen, que den un poquito la innovación y la calidad. Sí, la calidad y sobre todo que son productos que los tenemos en el mercado. Pero yo siempre digo, hay que fijarse en su etiquetado y cuando no tiene hay que pedir esa etiqueta de trazabilidad. Es muy importante. Muy importante porque detrás nuestro hay todo un colectivo de productores que quieren que sus productos resalten y que resalten auténticamente, que sean productos que digas, ostras, que es verdad que esto viene de tal sitio y es de tal animal y tal. Y eso es muy importante. Y yo creo que nos tenemos que poner todos un poquito las pilas para que eso prevalezca. En este caso, en estos canalones de picaña de rubia gallega, ¿se ve mucho la diferencia con unos canalones convencionales, digamos? Muchísimo. Porque además, si queremos hacer que este canalón de rubia gallega sea todavía mucho más intenso, es tan fácil como añadirle 2 nueces pequeñas de grasa de la propia carne. Cuando tú vas a carnicería a pedir eso, la vas a fundir esa grasa y vas a, aparte de la aportación del aceite de oliva virgen esta que tienes que aportar, la aportas un poco menos y vas a fundir esa grasa. Y esa grasa que viene directamente del animal le va a dar una suntuosidad y un gusto a ese canalón, a ese pochado de verdurita y todo. Piensa que tenemos aquí berenjena, en fin, caldo de carne, un poquito de azafrán al gusto, etcétera, etcétera, que no hemos dicho los ingredientes, pero bueno, que todo eso sumado es espectacular. Y también que unos canalones que, madre mía, ¿esto de dónde ha salido? Bueno, pues canalones de picaña de rubia gallega, tal y como decía José María, canalones con denominación de origen y sobre todo con un producto excepcional. Gracias a los dos, buen fin de semana, buen sábado. Os vais a la playa, venga. Vamos. Cogeros las pelotas hinchables, que ya habéis a por el vermut en el chiringuito. Hala. Buen sábado, gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. El restaurant Amonar en Etxea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'han ofert aquest espai.